hablando de economía ambiental, ¿qué nos puedes decir? Y sé que eres una fiel defensora de las necesidades de los consumidores y pues entre esos puntos, ¿qué nos puedes aportar? Sí, mira, pues bueno, con esta contingencia yo creo que más bien queda claro la elección de los consumidores, ¿no? El cómo ellos buscan satisfacer estas necesidades, por ejemplo, en este caso de higiene, de salubridad, y creo que el plástico es una buena herramienta para eso y que queda visto cómo las personas luego usan, no sé, ponen películas plásticas en las tiendas, etcétera, porque es un material en el que confiamos para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que las legislaciones a veces olvidan eso, ese tipo de preferencias de los consumidores, las necesidades, y este tipo de prohibiciones o ataques menosprecian estas preferencias e incurren en costos que no son, que a veces no son calculados cuando se está legislando, ¿no? Yo lo decía, bueno, no es que sea una persona pro plástico, más bien soy una persona pro consumidor y sobre todo una persona que quiere hacer énfasis en el problema real de la contaminación, que es la administración de basura, ¿no? Y que lo ecológico finalmente no es algo que sea intrínseco per se del material, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el plástico es producido de una forma muy eficiente, ¿no? Es delgado, requiere poco material, poco volumen, tiene un poco peso. Eso hace que tenga, por ejemplo, costos menores de transportación, demás. Pero eso es como una característica de ser potencialmente más ecológico, pero realmente lo que le da la característica ecológica a un material es mucho de cómo lo usamos, ¿no? O sea, yo pongo el ejemplo a veces, por ejemplo, de una bolsa de plástico que está volando en el aire, obviamente es un contaminante, pero si esa misma bolsa la tomamos y con ella recogemos la basura o recogemos los desechos de la mascota, se vuelve un artículo para mitigar otro tipo de contaminación, ¿no? Entonces, se vuelve ecológica de pronto simplemente porque la estamos usando correctamente. Entonces, mientras no ampliemos el debate a que este es la verdadero problema de cómo usamos los materiales, cómo los usamos y cómo los desechamos, o cómo los aprovechamos después de su uso, de que terminan y alguien los tira, no vamos a resolver el problema de la contaminación porque realmente, o sea, seguiremos viendo contaminación de electrónicos, de vidrio, de latas, de cualquier otro tipo de material porque no estamos atacando el problema de raíz. Tienes mucha razón, pero es obvio que la economía y la ecología no son términos opuestos, ¿no? Todas las acciones que tú llevas a cabo en términos ecológicos o de sustentabilidad, por llamarlo un poquito más general, eh, pues cuestan. ¿Tienes tú algún parámetro? Porque es lo que no entienden nuestros queridos políticos al implementar una serie de prohibiciones, que hay que invertir y que hay que invertir de una forma que pues apoyemos a lo mejor en cierta forma al reciclaje, al reuso, a la reutilización y a técnicas de culturización o de enseñanza de cómo hacer estos procesos más viables, ¿no? Sí, o sea, creo que lo dices bien. Yo estoy tratando, básicamente, este proyecto es mucho para tratar de como reconciliar esta visión que hay entre la economía y la ecología, que muchas veces las personas creen que son opuestas, ¿no? Que el progreso trae invariablemente contaminación y claro que todo proceso productivo y todo consumo trae un impacto ambiental, eso es evidente, pero creo que la economía, vaya, es como el estudio de cómo utilizar eficientemente nuestros recursos de la forma más eficiente que sea posible para poder producir más con menor número de recursos, ¿no? Entonces, eso es algo, es una como definición bastante ecológica, ¿no? ¿Cómo podemos hacer más con menos? ¿Cómo podemos producir más impactando menos el medio ambiente, usando menos recursos, explotando menos recursos? Y ahí es donde creo que la economía puede aportar bastante a este debate ambiental y sobre todo con las preguntas correctas, ¿no? Y sobre todo también con un análisis de costos, un análisis que implique tanto costos como beneficios de ciertas políticas públicas y ahí es donde
queremos como incidir en el diseño de políticas públicas que incluyan esto, que incluyan los cuestionamientos correctos, que incluyan el análisis de costos y beneficios y que finalmente podamos hablar de soluciones reales, ¿no? Más que de políticas que a lo mejor impactan a un porcentaje muy reducido de la contaminación mientras dejamos de ver el problema real de raíz, que sería a lo mejor mucho más eficiente voltear a ver allá y resolverlo, invertir a lo mejor algo y solucionarlo por completo, ¿no? Y es que yo creo que ahí hay mucho por hacer en temas de información, porque, bien, hablando y aterrizando un poquito en nuestro sector, que es el plástico, te prohíben una bolsa de plástico, por ejemplo, para acarreo, para supermercados, y ahora que te están dando la bolsa de papel, no se dan cuenta de que el impacto ecológico que tiene el papel sobre el plástico es mucho más alto. ¿Hay estudios que ustedes estén promoviendo, desarrollando, por ejemplo, para demostrar que este tipo de situaciones son completamente erróneas? Sí, bueno, en la investigación que yo he hecho ya llevo más de un año en este tema, que surgió a partir de la legislación en Coahuila, de donde yo soy originaria. Empecé a investigar realmente, o sea, me surgió la duda si realmente con esto estábamos atacando algún problema o cuáles eran los costos de sustituir una alternativa por otra, si realmente las alternativas eran más ecológicas. Empecé a investigar y hay bastantes estudios de muchos gobiernos, sobre todo de otros países, la mayoría potencias económicas, que hicieron esta investigación cuando se enfrentaban a este problema si legislar o no en contra de las bolsas o productos plásticos. Ellos usan la metodología del ISO 14040, que es un análisis de ciclo de vida de los materiales, y llegaron a la conclusión de que potencialmente las bolsas de plástico son mucho más ecológicas, al menos en su proceso productivo, ¿no? Porque requieren muchísimo menos recursos como agua, tala de árboles, emiten menos gases de efecto invernadero, etcétera. Y además se Entonces, pueden usar pues, muchas veces más, ¿no? Te decía, sí, además se pueden usar muchas veces más. sí, o sea, una bolsa, por ejemplo, de plástico usada para tirar la basura después o juntar algo, o sea, un segundo uso, vaya, digamos, el más común que es tirar la basura en ella. Una bolsa de papel tendría que ser usada al menos 7 veces y una bolsa de tela al menos 327 veces, según el estudio del 2011 del Reino Unido, que aplica esta metodología, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, este tipo de legislaciones a lo mejor no voltean a ver estos estudios y podemos caer en otro tipo de costos, costos ocultos o consecuencias indeseadas de no haber hecho una ponderación costo-beneficio en este tipo de políticas. Claro, y eso pues obviamente a la larga nos va a generar un costo mucho más alto, ¿no? Y ahorita te Sí, decía, claro. la semana pasada tuvimos algunas reacciones y se dijo, hubo políticos que dijeron, bueno, pues mientras son peras son manzanas, ahorita se detiene el tema de la legislación, pero por otro lado, pues obviamente no se han detenido, los super siguen sin dar bolsa, hay políticos que te digo, incluso se han pronunciado como diciéndole a los industriales de plástico que son unos aprovechados, que están haciendo leña del árbol caído y pues hay de todo tipo de este tipo de situaciones. Ahí, ¿cuál sería el mensaje? ¿Qué es lo que ves tú que puede funcionar desde tu punto de vista? Tomando en cuenta que tenemos ahorita una prohibición, que hay prohibiciones que a futuro, por ejemplo, en los plásticos de un solo uso se tienen que imponer a partir del año que entra, y no obstante, te puedo decir que en la industria del plástico hoy son los dos sectores que están trabajando a marchas forzadas para atender todas las necesidades de productos para llevar y para las necesidades hoy de contención, digamos, de todos los desechos tóxicos infecciosos, ¿no? Sí, yo creo que hace falta definitivamente un cambio de debate. Hay que priorizar la información, los datos sobre las buenas intenciones, porque las buenas intenciones, por supuesto, son mandatorias. Tenemos que buscar eliminar la contaminación de raíz, pero
Las buenas intenciones no son suficientes cuando hablamos de formular políticas públicas. Ujú. Hay que pensar también en los costos de las alternativas, en las consecuencias, y en las consecuencias podemos posicionar este tipo de consecuencias que no, a lo mejor no se preveían, ¿no? Nadie esperaba, por supuesto, una pandemia, pero es parte de las cosas que se deben de analizar, los beneficios de salubridad o de higiene que tienen productos plásticos en un país donde por ejemplo, la comida callejera es el segundo nicho más importante de la industria alimentaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos esos puestos que ahora se les va a impedir usar las bolsitas con que cierran sus platos o con que entregan comida de manera higiénica porque no tienen dónde lavar, ¿no? No hay un drenaje en la calle para que lo usen. Entonces, creo que hace falta cambiar el debate y profundizarlo muchísimo más. Algo que priorice sobre todo los resultados más que solo las buenas intenciones.